¿Alguna vez se han puesto a pensar en cómo sería el mapa de Centroamérica si algunos países que hoy conocemos hubieran sido uno solo? Bueno, vamos a sumergirnos en una de esas historias fascinantes y casi olvidadas, la de la República Federal de Centroamérica, un proyecto increíblemente ambicioso que soñó con unificar todo el istmo. Suena un poco a ciencia ficción histórica, ¿verdad? Pero no lo es. Solo hay que hacer el ejercicio de imaginar a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica no como vecinos, sino como partes de un único y gran país. Pues la respuesta es un rotundo sí. Existió. Ese país fue una realidad. Así que la pregunta importante no es si pasó, sino ¿por qué? ¿Por qué un proyecto tan visionario se terminó desmoronando? Esa es la historia que vamos a contar hoy. Y para entenderlo, tenemos que ir al principio de todo, la independencia. Pero ojo, que esta no fue la historia de una revolución popular. No. Fue más bien un movimiento muy bien calculado por las élites para no perder el poder que ya tenían. El camino a ser independientes fue toda una partida de ajedrez político. Miren la secuencia. Primero, en 1821 se firma la separación de España, pero casi inmediatamente, ¡pum!, se unen al Imperio Mexicano. Y no es hasta 1823, cuando cae ese imperio, que por fin declaran su independencia absoluta. Cada uno de esos movimientos fue una jugada estratégica de las élites para mantener el control. Y aquí está la prueba. Esta cita, sacada de la mismísima Acta de Independencia, es una confesión en toda regla. Lo que dice básicamente es que se apuraron a declarar la independencia para evitar que lo hiciera el pueblo por su cuenta. O sea, le tenían pánico a una revolución de verdad. Se adelantaron para que todo cambiara, pero en el fondo nada cambiara para ellos. Y la anexión a México sigue esa misma lógica. Tampoco fue un error de cálculo. Fue una decisión completamente intencional. Las élites locales estaban aterradas con la idea del desorden social, de las revueltas, y vieron en el ejército mexicano una especie de póliza de seguro para mantener la paz y, claro está, sus propios privilegios. Bien, una vez que se separan de México, se abre una nueva etapa, un momento de optimismo en el que nació un sueño enorme, crear desde cero una gran nación centroamericana, unida, moderna, soberana. Y así, de ese sueño, nace oficialmente la República Federal de Centroamérica. Un solo país, una sola bandera para los territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La ambición, como ven, era gigantesca. Y el alma de este proyecto era su constitución, la de 1824. Y en papel era una maravilla. Estaba inspirada en las ideas más liberales y avanzadas de la época. Proponía un gobierno federal, representativo, que garantizaba libertad, igualdad y, muy importante, la autonomía de cada estado para manejar sus asuntos internos. Era, sin duda, la representación del deseo de ser una república moderna. Pero aquí es donde el ideal choca de frente con la cruda realidad. Solo hay que ver este gráfico del primer Congreso Federal. Guatemala tenía 18 representantes. El Salvador, que era el segundo, apenas 9. Honduras y Nicaragua, 6. O sea, Guatemala por sí sola tenía casi tanto poder como todos los demás juntos. Este desequilibrio fue la primera y quizás la más profunda grieta de todo el proyecto. Y ese desbalance de poder era solo la punta del iceberg. Porque por debajo de la superficie, en los cimientos mismos de la federación, había problemas estructurales enormes. Problemas que, de hecho, prácticamente sentenciaron al fracaso a este país desde el día que nació. El primer gran problema fue la herencia de la colonia. Hay que entender que el Imperio Español diseñó la región para que cada provincia se comunicara con España, no para que se conectaran entre sí. No había caminos, no había comercio interno, eran como islas. Y en medio de todo, Guatemala, la antigua capital colonial, lo controlaba absolutamente todo. Era un centro de poder rodeado de periferias. Y por dentro, la política era un campo de batalla. La federación estaba totalmente partida en dos. Por un lado, los liberales, con su líder Francisco Morazán, que querían una federación de verdad, descentralizada y moderna. Y por el otro, los conservadores, con su poder concentrado en Guatemala y aliados con la Iglesia, que querían un Estado centralista que mantuviera el orden de las cosas como siempre habían sido. Esto no era un debate, era una guerra civil ideológica que nunca se detuvo. Y por si el caos interno fuera poco, súmenle las presiones de afuera. En ese entonces, la gran superpotencia era Gran Bretaña. A los británicos les interesaba el comercio y la posibilidad de un canal interoceánico. Y para ellos, la matemática era simple.
Era mucho más fácil negociar, presionar y controlar a 5 republiquetas débiles que tener que lidiar con una sola federación fuerte y unida. Así que ya tenemos el cóctel completo: problemas estructurales, una guerra interna y presiones externas. Con una mezcla tan explosiva, el colapso no era una opción, era solo cuestión de tiempo. Vamos a ver cómo se desmoronó finalmente el sueño. Aunque el liberal Morazán tomó el poder en 1829, la inestabilidad ya era total. La década de 1830 fue una espiral de guerras civiles y rebeliones. Para 1838, el efecto dominó fue imparable. Nicaragua fue la primera en separarse. Después le siguieron Honduras y Costa Rica. Para 1840, oficialmente, la federación ya no existía. El sueño se había terminado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que lo resume todo. ¿La Federación Centroamericana fue alguna vez una realidad tangible? ¿O se quedó siempre en el plano de un deseo? Porque claro que existió en el papel, con una constitución y un gobierno, pero sin una base económica que la uniera, con divisiones internas tan profundas y sin un verdadero sentimiento de unidad nacional, tal vez nunca pasó de ser eso, un noble deseo, una utopía que se estrelló contra una realidad imposible de cambiar.